Hola, queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde les traemos las noticias más exclusivas y jugosas del mundo del entretenimiento. Hoy, les tengo una historia que no solo está dejando boquiabiertos a todos, sino que también ha puesto a tres grandes nombres de la televisión turca en el ojo del huracán. ¿Están listos para conocer todos los detalles de este escándalo que no ha hecho más que escalar con el paso de los días? Pues prepárense, porque esto se está poniendo realmente interesante. Antes de comenzar con toda la información, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones y, por supuesto, no olviden dejar un me gusta para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo en el mundo de la farándula turca. Y como siempre, si les gusta el contenido, pueden compartirlo con sus amigos para que no se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de una de las controversias más candentes que involucra a tres grandes figuras del entretenimiento turco, Gupse Özay, Bahar Arduç y Elçin Sangu. Estos tres actores han estado en el centro de la atención últimamente, y todo comenzó con una serie de declaraciones y actos inesperados que han generado un verdadero escándalo mediático. Si pensaban que los dramas entre famosos solo ocurren en la pantalla, les tengo que decir que lo que está sucediendo entre estos tres personajes es más grande que cualquier ficción que hayan visto. Todo comenzó cuando Gupse Özay, una de las actrices más conocidas y queridas de la televisión turca, hizo unas declaraciones que dejaron a todos sorprendidos. En sus comentarios, Gupse insinuó que poseía imágenes privadas de Bahar Arduç y Elçin Sangu, las cuales, según ella, demostrarían la verdadera relación que existe entre los dos actores. Aunque muchos pensaron que todo esto no era más que una amenaza vacía, lo cierto es que Gupse no tardó en llevar las cosas mucho más lejos. Lo que parecía ser solo una advertencia en un comentario en redes sociales, rápidamente se convirtió en una bomba mediática cuando Gupse decidió hacer públicas esas imágenes. Sí, así como lo leen. En lugar de quedarse callada o retractarse, Gupse publicó las fotos privadas que había encontrado en el teléfono de Bahar Arduç, donde él aparecía junto a Elçin Sangu. Y aunque las imágenes no estuvieron mucho tiempo en pantalla antes de ser eliminadas, las redes sociales hicieron su trabajo y rápidamente comenzaron a circular por todo Internet, causando revuelo en las plataformas. El escándalo estalló de inmediato. Las fotos fueron vistas por miles de personas en cuestión de minutos, y muchos comenzaron a especular sobre la veracidad de las acusaciones de Gupse. ¿Realmente tenía algo que ocultar Bahar Arduç y Elçin Sangu? ¿Qué tan reales eran las imágenes que Gupse había compartido? Mientras tanto, la situación se complicaba aún más, ya que un ciudadano alertó a Gupse sobre las posibles repercusiones legales de su publicación. Ante este aviso, Gupse eliminó rápidamente las fotos, pero como todos sabemos, lo que se publica en las redes sociales rara vez desaparece por completo. Lo que no sabíamos en ese momento era que Bahar Arduç ya había tomado medidas legales. Con la rapidez que caracteriza a los famosos cuando se sienten atacados, Bahar acudió a la fiscalía y presentó una denuncia penal contra Gupse por la violación de su privacidad. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a muchos fue el hecho de que el proceso legal aún no había comenzado antes de que Gupse publicara las fotos, lo que terminó complicando aún más la situación. Bahar, en un intento por calmar las aguas, hizo una breve declaración, diciendo que todo lo que había ocurrido era parte de una puesta en escena. Afirmó que Gupse no sabía lo que estaba haciendo, y que sus acciones eran solo un intento de dañar la imagen de él y Elçin. Sin embargo, estas palabras solo sirvieron para aumentar la ira de Gupse, quien respondió en redes sociales de manera desafiante. En su publicación, Gupse dejó claro que si todo esto era un montaje como decía Bahar, entonces él debería presentar una denuncia formal. Que salga la verdad, sentenció, desafiando a Bahar y Elçin. Y como si no fuera suficiente, Gupse añadió más leña al fuego al asegurar que no solo había fotos, sino también un video comprometedor que publicaría muy pronto. No me conformaré con un solo fotograma. Esta es solo la punta del iceberg, dijo, dejando claro que la batalla no había hecho más que empezar. Sus seguidores no tardaron en responder con apoyo, mientras que los de Bahar y Elçin, por supuesto, tomaban su partido y criticaban duramente a Gupse por lo que consideraban un abuso de su poder mediático. La tensión aumentó cuando Gupse mencionó que revelaría aún más detalles sobre lo que había ocurrido, y que las imágenes que compartió solo eran una pequeña parte de lo que había en su poder. Según ella, los dos actores habían revolucionado su vida, mostrándose como personas dulces ante las cámaras, pero con intenciones mucho menos inocentes en la vida real. Todos verán sus verdaderos rostros, agregó, lo que hizo que la expectativa en torno a este escándalo aumentara exponencialmente. Las redes sociales, como era de esperar, no tardaron en convertirse en un campo de batalla, con usuarios debatiendo acaloradamente sobre quién estaba en lo cierto.
Algunos defendían a Gupse, argumentando que ella solo estaba sacando a la luz una verdad incómoda, mientras que otros la acusaban de violar la privacidad de sus compañeros de trabajo. Este debate se fue intensificando, y aunque la situación se estaba volviendo cada vez más problemática, lo cierto es que todos esperaban ansiosos saber cómo se resolvería este conflicto. Pero, como si todo esto no fuera suficiente, el Tribunal Supremo emitió una orden de arresto contra Gupse Osay, quien además vio congeladas todas sus cuentas en las redes sociales. Esto dejó en claro que el caso estaba tomando un giro legal mucho más serio de lo que muchos imaginaban. A pesar de la gravedad de la situación, Gupse no mostró signos de arrepentimiento. Por el contrario, su postura se volvía cada vez más desafiante. Nadie me tomó en serio cuando dije lo que iba a hacer, pero ahora ven la verdad, comentó, y añadió que la gente que aparenta ser buena ante las cámaras en realidad tiene mucho que ocultar. La curiosidad sobre lo que pasaría a continuación se desbordaba. ¿Qué movimiento tomarían Barr y Yeltsin? ¿Seguiría Gupse revelando más información? La situación legal se volvía más compleja, y los medios de comunicación seguían de cerca cada nuevo desarrollo. Mientras tanto, Gupse continuaba publicando mensajes de manera desafiante, aumentando aún más la tensión y dejando claro que no iba a dejar que esto quedara en el olvido. Las especulaciones sobre los posibles cargos que Gupse podría enfrentar comenzaban a circular. Las leyes sobre la violación de la privacidad y la divulgación de información privada sin consentimiento eran claras. Y muchos expertos en derecho aseguraban que los abogados de Barr y Yeltsin estaban tomando medidas para presentar un caso sólido contra ella. La situación no solo afectaba a los involucrados directamente, sino que también generaba una reflexión pública sobre los límites de la privacidad en la era digital, especialmente cuando se trata de figuras públicas. A lo largo de los días, las redes sociales seguían siendo el escenario principal de este conflicto, con millones de personas debatiendo sobre los límites de la privacidad, la ética de los medios de comunicación y el impacto que los escándalos pueden tener en la vida de los famosos. Y aunque algunos defendían la postura de Gupse, muchos otros la acusaban de invadir la intimidad de sus compañeros de trabajo, creando un ambiente de desconfianza que afectaba la percepción pública de todos los involucrados. Lo que está claro es que este escándalo no solo es una simple disputa entre tres figuras públicas. Es una historia que plantea importantes preguntas sobre la ética de las redes sociales, el derecho a la privacidad y la responsabilidad de las celebridades en la era digital. Y, por supuesto, todo esto tiene el potencial de cambiar el curso de las carreras de Barr Arduk, Yeltsin Sangu y Gupse Osay. Este caso va mucho más allá de un simple escándalo personal. Ha abierto un debate sobre los límites entre lo que es público y lo que es privado, y cómo la información en las redes sociales puede ser utilizada de manera tan poderosa. ¿Veremos una resolución pronto? ¿Qué nuevas revelaciones saldrán a la luz? Las respuestas a estas preguntas se sabrán en los próximos días, pero lo que es seguro es que este escándalo seguirá dando mucho de qué hablar. Recuerden que, como siempre, los mantendré informados de todos los detalles en cuanto ocurran. Si quieren saber más sobre cómo evoluciona esta historia y qué nuevos giros tomará, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar su me gusta. Nos vemos en el próximo video.